Bueno, entonces vamos a comenzar ya con la parte de la unión entre la parte eléctrica y la parte neumática. Básicamente ver cómo se configuran las válvulas, por ejemplo la 3.2 o la 5.2, para unirlas con la parte eléctrica y hacer que con esta parte eléctrica se mueva. Ahora, aparte pues de la forma neumática, también se puede utilizar este mismo pues, circuito eléctrico para realizarlo en control de motores o en controlar otras cosas, no solamente electroválvulas o solamente parte eléctrica, bueno, para aplicada a neumática o a hidráulica. Simplemente la parte de los circuitos es para comprender cómo se hace el control eléctrico. Ya la forma en la que se transmite pues los actuadores ya depende para la aplicación en la que lo estamos utilizando. De hecho, también existen motores neumáticos o, por ejemplo, cilindros así de doble efecto, pero que son dobles, o sea, sacan completamente los vástagos. Los dos accionan al mismo tiempo. Entonces, digamos que tienen una mayor área. Utiliza cilindros. Que a fin de cuentas ya solamente es la parte pues de actuador. Pero, por ejemplo, está que es la parte del motor. Ujú. Pero para motores eléctricos, pues bueno, se ocupan guardamotores, elevadores térmicos, y otro tipo de elementos eléctricos, pero que podemos visualizar también haciendo uso de esta parte, la parte eléctrica y en este software de simulación. Vamos a comenzar por este cilindro para comprender la forma en que se configura la válvula. Se configuran iguales la 5.2 y la 3.2. Abrimos como si fuéramos a configurar por esfuerzos mecánicos o, pues bueno, manuales. Y aquí donde configuramos para esfuerzos o para movimientos por accionamiento neumático, vamos a utilizar este símbolo y el retorno por movimiento. En este caso, para que sea de simple pilotaje. Si fuera de doble pilotaje, como en los vídeos anteriores, para la parte neumática, utilizábamos esta línea. Ahora utilizaríamos este símbolo que nos representaría la bobina para la parte de doble pilotaje. Pero por el momento vamos a hacerlo con un solo pilotaje. De igual forma, sellamos o ponemos las conexiones de escape rápido. Hasta este punto se va a configurar igual que como se hacía para los circuitos neumáticos, con la diferencia de que se va a utilizar este símbolo de aquí, que es un rectángulo con una raya en diagonal. La línea es muy importante que esté de este lado. Este puntito realmente no se dibuja, este solamente lo utilizamos aquí en el software, en el software, para poder aquí dar doble clic y poner la marca del magneto de la válvula, que serían los solenoides. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos poner marca, por ejemplo, de válvula 1, ¿no? O electroválvula 1, que es la forma en la que se utiliza ya, bueno, se conoce ya completamente. Electroválvula, una válvula con accionamiento eléctrico, con retorno por mí. De igual forma vamos a alimentar con aire. Vamos a obviar el hecho de que aquí entre esta fuente de aire y esta conexión va una unidad de mantenimiento. Ya sabemos que lleva una unidad de mantenimiento. Entonces, vamos a ver. Primeramente necesitamos la alimentación. Al hacerlo o bueno, con simbología europea, vamos a utilizar estos dos de aquí para la diferencia de potencial. Necesitamos un botón que nos comience la secuencia, en este caso sería un pulsador normalmente abierto, que bueno, se llaman obturadores, pero pues bueno, y el cerrado es bien franqueado, pero es un pulsador normalmente abierto y un normalmente cerrado. Este, por ejemplo, es un pulsador doble, pero bueno, comenzamos aquí, ponemos el botón normalmente abierto, posteriormente vamos a poner el normalmente cerrado, pero vamos a dejarlo así. Vamos a activar directamente el solenoide.
Lo colocamos, hacemos las conexiones que nos falta, damos doble clic y ponemos la misma marca que pusimos aquí. De esta forma le estamos diciendo al programa que al activar este solenoide va a activar este de aquí, ya que pues bueno, no se nota aquí, pero es como si nosotros metiéramos esta parte, este solenoide aquí. Entonces al darle encender, vemos que esto lo podemos hacer con la mano, pero pues bueno, la idea. La idea es que lo hagamos ya a distancia con ayuda de el diagrama eléctrico. A lo primero en encender por medio de este botón que podremos denominar botón de arranque. El circuito, vamos a verlo por pasos. Se alimenta la línea, alimenta al solenoide, este solenoide está aquí adentro, por tanto conecta la válvula y deja pasar el aire para que el vástago salga. En este caso se agradece en el momento en el que yo lo suelto. Bueno, para evitar eso podremos utilizar, bueno, hacer dos cosas. Uno, cambiamos este botón normalmente, o pulsador normalmente abierto, por un pulsador normalmente abierto, pero con enclavamiento o con de forma que es retentiva, que también le dice interruptor, ¿no? De cuentas, es lo mismo. Oprimimos una sola vez y se queda ahí metido o enclavado y este vástago se encuentra extendido hasta el momento en el que yo desactive o vuelvo a oprimir el interruptor. En este momento se corta la alimentación y regresa el vástago por condición de este muelle. ¿Ok? Ahora, si lo quisiéramos hacer de forma, pues bueno, con un pulsador y queremos que este cilindro se quede afuera con solo oprimir un botón, con oprimir otro botón regrese, en esta configuración bastaría con solamente alimentar la línea o alimentar el circuito en el momento que quiera que salga el vástago y dejar de alimentar en el momento en el que yo oprima el segundo botón. Para hacer eso podemos utilizar un botón normalmente cerrado en serie con un botón normalmente abierto. Pero ahora, pues bueno, lo podemos poner aquí y va a ser la función. Siempre y cuando yo no suelte este botón de aquí. Quiero que lo haga de forma pues automática. Necesito utilizar un relevador, que sería este símbolo de aquí. Un relevador, o en este caso es la bobina del relevador, tiene usualmente asociado contactos, contactos como lo son este, o sueltos como serían de esta forma y de esta forma. ¿Ok? Entonces, este sería un contacto normalmente abierto, uno normalmente cerrado y la combinación en la que podemos encontrar usualmente los relevadores industriales. Por ejemplo, para hacerlo con este que está aquí, bastaría con alimentar este que vendría siendo el común a la entrada y poner la bobina de solenoide en esta posición normalmente abierta y terminamos en el negativo. Este ya tiene nombre, pero las bobinas de los relevadores también se les tiene que asignar un nombre. Por lo regular, pues bueno, se utiliza la K para referirse a las bobinas de los relevadores. Entonces podemos poner K1, acá le podemos poner B1. Ya en realidad la forma en la que lo denominemos aquí para una práctica no es tan relevante, pero ya para el ámbito industrial sí se recomienda utilizar, por ejemplo, K1, en este caso utilizar EB1 para indicar que es una electroválvula 1, es la primera electroválvula. Entonces cambiamos los nombres y tenemos que asociar ese nombre que pusimos aquí al elevador con su juego de contactos. Entonces, si se dan cuenta, se llaman del mismo modo. Al yo oprimir aquí
de arranque, de por pasos, oprimo el arranque, ¿no? Energizo la bobina. La bobina provoca que conmute estos contactos asociados a esta bobina, por lo tanto, energiza la electroválvula y la electroválvula mueve o hace o permite la salida de gas. Pero, ¿qué sucede? Simplemente va a funcionar mientras esta bobina esté activa. Ahora, necesitamos algo más, que se llama enclavamiento o memoria eléctrica, la cual se hace utilizando contactos relacionados al relevador que ya está encendido. Vamos a hacer espacio aquí. Para simplificar los diagramas podemos utilizar simplemente este tipo de contactos y denominarlos o darles el nombre del relevador al que están asociados. Para no, porque si se dan cuenta en este caso no estaríamos utilizando normalmente cerrado, solamente el normalmente abierto. Entonces esto lo podríamos quitar y utilizar este tipo de contactos, que a fin de cuentas hacen lo mismo. Es otra opción en la que se puede hacer. Para utilizar lo que es un enclavamiento o una memoria eléctrica, se trata básicamente de saltarnos el botón de arranque, saltarnos esa parte que nos quitaría la energía. En este caso lo podemos poner aquí, estaríamos quitando el botón, nos estaríamos brincando el botón de arranque al nosotros relacionar este contacto con esta bobina de aquí, con este relevador, con la bobina de este relevador. Aquí abajo aparece básicamente que este relevador tiene asociado un contacto normalmente abierto en la línea 2. Aquí arriba se comienzan a poner líneas, bueno, números de la cantidad de líneas que tenemos. Entonces nos indica aquí abajo este diagrama o este dibujo que este elevador tiene un contacto normalmente abierto en la línea 2 y que no tiene contacto normalmente abierto, cerrados asociados a este elevador. Entonces con nosotros hacer este puente estaríamos realizando un enclavamiento, estaríamos realizando una memoria eléctrica. ¿Qué pasa? Energizo de este lado, energizo de este lado, activo esta bobina de este elevador, lo que me permite que este contacto conmute, ¿no? Aunque yo ya dejé de oprimir este interruptor, la energía está pasando a través de este contacto, ya que se energizó la bobina, cerró el contacto y eso nos está permitiendo que pase energía por aquí. Es muy importante que esté siempre una etapa que lo activa o que lo enclava y algo que lo desenclave, algo que rompa el enclavamiento, porque si este contacto de aquí no existe o no existiera, nunca podría apagar esta bobina y nunca dejaría de estar energizado en mi sistema. ¿Ok? Entonces de esta forma se realiza un enclavamiento. Ahora sí, podemos utilizar otro contacto normalmente abierto asociado a este mismo relevador, conectado a la carga o conectado al solenoide del electroválvula, que le ponemos K1 para que esté asociado. Entonces ahora en el momento en el que yo oprima por solo un momento este botón, va a realizar el enclavamiento y se queda afuera. ¿Ven? Se queda afuera porque está energizada esta bobina. Para yo romper el enclavamiento, basta con solo oprimir el botón de paro y rompo o quito la línea, la alimentación hacia esta bobina, lo cual produce que se apague, que vuelva a conmutar a su estado inicial este contacto, se abra y deje de alimentar. Al mismo tiempo que se conmuta este y se apaga la válvula del solenoide, permitiendo de esta forma pues apagar la válvula y que regrese a condiciones iniciales por causa de
Bueno, el electroválvulo. ¿Ok? Entonces, básicamente, ese es el principio de funcionamiento de un enclavamiento. ¿Ok? Es el principio de funcionamiento de un enclavamiento. Solo se necesita tener en cuenta que los enclavamientos se tienen que romper de alguna forma. Y esto lo vamos a ver más a detalle pues a futuro cuando comencemos a hacer secuencias o se requiera que por medio, por ejemplo, de dos botones, con uno salga y con el otro regrese. Pero si ya tenemos un enclavamiento, necesitamos romper ese enclavamiento porque si no va a pasar lo que pasaba con la energía neumática. Vamos a tener accionado de los dos lados y no va a hacer nada el cilindro, no va a salir ni va a entrar, porque estaríamos alimentando la válvula de los dos lados y esta no se movería. Ya de forma eléctrica provocaríamos probablemente que se descomponga la bobina, porque se están calentando. Al intentar pues que uno se desplace y el otro regresa, estaríamos cancelando el movimiento y probablemente se vaya a quemar la bobina. Pero bueno, por el momento sería todo. Ya la siguiente secuencia la podemos hacer, por ejemplo, lo que les comentaba ahorita. Uno lo saca y otro, un botón sale, bueno, hace que salga el vástago y otro botón hace que regrese. Pero básicamente es el mismo principio. El enclavamiento, pues es esta parte nada más de aquí. Esto. Aquí se une, bueno, aquí se inicia el enclave, aquí se termina el enclave. Algo muy importante a tener en cuenta y que casi no lo hacen o casi no pues, se fijan, es que si le damos doble clic podemos poner el nombre a todo lo que es el diagrama y de hecho debe llevar. Por norma y si en algún momento se han fijado pues, en un interruptor, en un pulsador que hayan visto de forma de índole ya electrónica, bueno, eléctrica, ya industrial, aquí tiene números o tiene numeración. Por ejemplo, para un contacto normalmente cerrado, vamos a comenzar al principio, contacto para un contacto normalmente cerrado se utiliza el número uno y el número 2. ¿Ok? Número uno y número 2. Para el contacto normalmente abierto se utilizan los números que siguen. Que sería el 3 y el 4. 3 y 4. ¿Ok? Para las bobinas, como lo había mencionado en el video anterior, se utiliza A1 para la entrada o para la parte positiva de la bobina. Más bien sería la entrada, porque recordemos que una bobina es un enrollamiento de cable. Pues como tal no tiene entradas, bueno, no tiene positivo y negativo, a fin de cuentas es un cable enrollado. Sin embargo, para ya el momento en el que se cablean tableros, pues sí es importante que se identifique que el cable sale del borne número 2 de este botón normalmente cerrado y va hacia el borne A1 de esta bobina. Si lo ponemos al revés, en el momento de revisar alguna falla, nos podríamos confundir. Pues para eso funcionaría tener esta numeración. Los contactos de los relevadores también se enumeran. En este caso, pues solamente al ser un contacto normalmente abierto, le podemos poner los números que tiene aquí, uno y 2, que realmente no sería, bueno, sí, 1 y 2, sería 4, pero 4 ¿por qué? 1 y 4, ¿por qué? Porque venimos del entendido que esto es solamente una abstracción de este conmutador que está aquí. Este conmutador, aquí estaría el número uno, que es la entrada, digamos. Aquí estaría el número 2, que es el contacto normalmente cerrado. Técnicamente necesitaríamos un 3, que el 3 es la entrada del contacto normalmente abierto. Pero ya hay un aquí, entonces se omite esta entrada y se brinca hacia el siguiente, que sería 4. Entonces, realmente se identifican así, uno, 2 y 4. El 3 digamos que no existe aquí, porque en este arreglo el 3 sería el 1. ¿Mm? Tenemos la misma entrada, tenemos en común
la entrada. El uno y el 3 están en un solo bordo, están unidos, digamos. Es un común. El 2 normalmente abierto, pues se utiliza para eso, para normalmente cerrado, se utiliza para eso, para identificar que este es normalmente cerrado, y el 4 para identificar que este es normalmente abierto. Por eso se ocupa 1 y 4, pero solamente en este caso, porque se tiene solamente un contacto relacionado a este elevador. Cuando se tiene más de uno, se comienza a poner una numeración ascendente. Digamos, aquí tenemos 1, que pues nos indica que es el común o es la entrada de energía, y tenemos el 4 que nos indica que es la salida normalmente abierta de ese elevador. Si tuviéramos, por ejemplo, esto aquí así, del mismo elevador, aquí este ya no sería 1 y 4, sería 11 y 14, ¿ok? Porque nos está indicando que es el primer contacto normalmente abierto del elevador K1. Entonces, en este caso, aquí sería 21 y 24, que nos está indicando que es el segundo número o el segundo contacto, en este caso abierto, del mismo elevador. Por eso se utiliza eso de, bueno, en este caso 11, 14, 21, 24, 31, 34, 41, 44. O si fueran normalmente cerrados, pues sería 11 y 12, 21 y 22, 2, y 31 y 32. Y de esta forma, pues continúa la serie. Aunque usualmente tienen cuatro juegos de contactos cada relevador. Hay relevadores con más juegos de contactos y pues bueno, se va pues aumentando los números. Pero usualmente en los contactos con los